Banda, bienvenidos a su podcast favorito, El Púlpito Podcast, con mi carnal, amigo, fraterno, mi Einstein personal, el Salomón de nuestra era, el Sansón intelectual porque nadie tiene su músculo cerebral, el Moisés que libera a los cautivos de la estupidez, el Noé que nos mete al arca del conocimiento para no naufragar en la ignorancia. Me está faltando, el apóstol Pablo, cuyas publicaciones de Facebook son epístolas de nuestra era que nos confrontan con la verdad y también hacen enojar a un chorro. Ya estarías encarcelado como Pablo. Sí. Mi Wikipedia personal con Espíritu Santo, Jerry Velázquez. Amigo. Y su servidor, el Marto. La iglesia confundida con la fe desordenada y el rebaño lastimado por la mano equivocada. el de la rima cruda que los desnuda, que el 6 de junio va a estar aquí en Árboles de Justicia presentando Tabú Volumen 2, La Experiencia. Boletos ya a la venta en WhatsApp 5532094608. Come frutas y verduras. ¡No, hombre! Me rifé el día de hoy, amigo. Sí, amigo, en todas. turbo. No te faltó ninguna. Es que ahora sí no hace tanto calor, amigo, y entonces ahora sí ando más fresco. ¿Y con cafecito? Y con cafecito, andamos muy consentidos el día de hoy. Si quieres ser patrocinador y que tu producto esté aquí, con algún chiste estúpido de tu servidor y alguna genialidad del genio, O podemos quitar el pulcráneo. podemos quitar el pulcráneo, o el pulcráneo lo abraza con sus tentáculos, tu También, producto. también. O ahí. O ahí en la pantalla que esté en negro porque Jerry perdió el control, pero... O ahí. o aquí, exactamente. WhatsAppeanos también, 5532094608. Amigo. Amigo. Y suscríbete. Para que veas los podcasts. Sí, que están amigo. privados. Temazos. Vale la pena que te suscribas, la neta. Me le hicieron de jamón varios. ¿Por? Pero agarren la onda. Ay, ¿a poco ya va a haber unos? Pues sí, vato. Pues sí. Estamos echándole ganas. ¿A poco usted come, Queremos pastor? que- ¿A poco usted necesita gasolina, pastor? Digo, no sé. ¿A poco sí necesita dinero usted? Ay, Yo pensé que vivía de pura oración. Digo, con todo el respeto. anda desatado, Jerry. Pues es que la verdad, amigo. Pues es que eso es, amigo. Es la verdad, amigo. Eso es, amigo. Sí, amigo, no, queremos echarle ganas y queremos un día, porque aquí estamos en el cuartel de Árboles de Justicia. Cuando estamos allá, estamos en el cuartel de su servidor, cuartel en Tuplos-Key. Queremos el foro, así machín, macizo, del Púlpito Podcast. Ya va a estar. Va a estar con aire acondicionado, amigo. Y café. Y café. Y Bueno, cocas tenemos, pero. tenemos cocas. Ahí hay un refri con cocas. Ya Y me eché agüitas. una. Y agüitas. Amigo, el tema de hoy lo anticipamos desde el podcast pasado al final. Y hasta quién sé cómo se unió, como que pareciera seguimiento, aunque son temas muy distintos. Pero ahí te va. ¿La iglesia está criando santos o dobles fans del pastor? Tómala. La neta, a mí me pega, amigo, porque es algo que me pasa. Y ahorita lo iremos deshebrando cuando el discípulo se convierte más bien en imitador del pastor. Y una cosa es aprender de un pastor y otra muy distinta es perder tu identidad intentando copiar su voz, sus frases, su estilo, hasta su forma de vestir. Su gorra, Ya su música. Me pasa, amigo. O sea, yo entiendo que uno, sobre todo en la música, pues puedes inspirar a los morritos y la gorrita, te compran el merch, el paliacatito. Eso es entendible y es parte de un proceso, pero cuando ya en la iglesia estás discipulando gente y adoptan así, o sea, que te convierten, pues lo que decíamos, te imitan más que imitar a Cristo. La neta sí es algo con lo que yo he batallado y yo le llamo martitis. Entonces, a veces tengo que ausentarme de predicar en la iglesia para que se les quite la martitis. Y que vean que, pues no tienes que estar ahí no, pues Pablo
bueno, ahorita llegamos a eso porque Pablo nos mete en aprietos, siento, con lo que él dice, pero hay que imitar a Cristo. ¿A ti te pasa? ¿Qué rollo? A mí nadie me pela. No. Hablábamos que tú eres difícil de imitar, eres bien raro, amigo. Así. ¿Por qué? ¿Para qué? Como el que... ¿y tú no te rías? ¿Para qué? ¿Por? ¿Para qué? Pero sí entiendes que hay pastores que sí batallamos con esto, que no es lo que queremos, porque sí hay pastores que les gusta. Sí. Hay pastores que sí les gusta sí, que sean todos igual. Exacto, o sea, no quiero discípulos, quiero fans. Y te lo dice alguien que está en la música, que tiene fans, pero sí. hay pastores que les gusta eso, que quieren eso, que como decías, no quieren discípulos, quieren minions. Sí. O quieren... Si eres un minion de tu pastor, Ajá. quítate de ser minion. Pero sí, creo que tiene que ver, amigo, mucho el tema de pastores con un problema en su cabecita, con todo respeto. De autoestima, de sí, inseguridad, de todo, de ego. De todo. De ego macizo. Sí, yo creo que de muchas cosas, sobre todo de identidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no quiero a nadie que se parezca a mí. O sea, creo que como dijimos, tengo una personalidad muy extraña. No única, simplemente rara, en donde... ¿No sí, única? Bueno, única, pero también sí una rara, o sea, es más fácil ponerme una gorra y ay, todos traen gorra, pero no sé, sea mi personalidad, no sé qué sea, pero no es muy común. A lo mejor habrá quien le gusta cómo predico y a lo mejor sería en eso, pero en otra cosa yo lo veo muy raro que alguien quiera o pueda imitarme. Pero algo que sí he visto en muchos pastores es que les gusta tener minions. Y esos minions se convierten en realmente minions, que son como servidores del pastor, no servidores de la casa ni de Dios. Ajá, eso. ¿No? Y a los pastores les encanta. Y hay pastores con ese ego, con ese orgullo, que les encanta que la gente se parezca, que la gente hable como ellos, tenga sus mismas muletillas, pero no su misma economía. Si no, ya no les gusta. Ya no. Ni la misma autoridad. Por eso siguen siendo minions. Con todo respeto. Entonces, creo que sí es una parte que tenemos que hacerle ver a mucha gente que no te necesitas parecer al pastor para ser llamado ni para tener un ministerio. Creo que es importante tener tu propia identidad, tus propias luchas, tus propias cargas, tu propio carácter, porque es algo que se le pega mucho a los jóvenes. Sí. Y como dijiste, se entiende que como adolescente quieras pertenecer, imitar a alguien, y eso es normal, pero llega un punto en donde como adulto ya te ves mal. Sí, ya. Dios, agradezco este espacio que sin querer queriendo me brinde el podcast. Dios no te llamó a ser la copia de un hombre, te llamó a ser la imagen de Cristo. Entonces, aunque puede ser para los que intentamos ser personas sanas, centradas y demás, aunque puede ser halagador, sí, que alguien te imite, adopte pues, tus modismos, hasta tu forma de vestir y todo. Sí, está chido. No, es halagador, pero a los que tenemos cabecita sana, sí incomoda. Sí. Sí bueno, es que incomoda. también yo que te conozco, sé que eres humilde, eres sencillo, porque pues yo creo que a muchos les da placer ver mini copias de la gente, ¿no? A mí, o sea, cuando veo niñitos digo, ay, bueno, qué tierno, qué chido. No, pues sí se siente raro. Sí, puede ser. Digo, a los que gracias a Dios. tenemos cabecita sana, porque Sí. te digo, habrá quien le encante. Sí, pero sí hay. aprovecho este espacio para decir, no es la onda, o sea, no, estamos formando discípulos. Cada quien tiene su manera de predicar, de con la que te puedes identificar porque le entiendes más fácil o tienen el mismo contexto, Sí. o etcétera, pero no por eso vas a ser imitador De otra persona. Ahora, Pablo nos pone en jaque cuando dice, sed imitadores de mí, pero nos desjaquea cuando pone, Que sean igual a Cristo. sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, cópiame
lo que estoy haciendo como Jesús. Eso sí, cópiame. Sí, yo lo entiendo de otra manera, más cruda. Dice, parécete a mí porque yo pretendo ser igual a Cristo. Parécete a mí. Porque yo soy igual a Cristo. O sea, lo que veían en Pablo, era Pablo, pero era la esencia de Jesús. Bueno, la esencia de Cristo, vaya. Pero tenía... Porque Pablo no conoció a Cristo. Tienes que tener una autoestima muy saludable para decir como Pablo. Sí, porque dijo, sean imitadores de mí. O sea, hagan lo que yo hago. Ajá. Eso creo que es la misma parte de parécete a mí, porque yo me intento parecer a Cristo. Pero es en las acciones, por ejemplo. En las acciones de Cristo. De Cristo, exacto. Entonces, parécete a mí como yo imito a Cristo. No es que te pongas mi gorra y te pongas el... No, es... Sí, hay las cosas hay que ser humildes, hay que ser ordenados, hay que amar a la gente, hay que amar servir a la gente. Exacto. Sí, la obra de Cristo en mi vida, esas son las cosas. Las cualidades de Cristo. Ajá. Sí, lo que Dios hace en mí, que también lo haga en ti. Ahora, sí hay muchos fans del pastor, pero no discípulos de Jesús. Oh. Y defienden más a su líder que al evangelio. Sí. Y eso está cañón. Está cañón, pero también está padre que podamos, ayudarte, a lo mejor. A que te desmarques un poco de ese patrón que hay en las iglesias, porque Dios no quiere minions, Dios quiere hijos. Y la misma caricatura de los minions enseña que hay una distinción entre los hijos del Gru y los minions. En el clavo. Hijos. Y es como tu papá tienes hijos y no quieres que sean clones de ti, vato. Al contrario, como papá los empujas a que desarrollen lo suyo. Lo suyo. Y además, entre hijos, muy distintos. Sí, normalmente en las casas, el hijo no quiere ser como el otro hijo. Exactamente. O sea, eso no pasa. Normalmente agarras un modelo externo. Y lo que nosotros pretendemos con este podcast no es juzgarlos, sino que entendamos que Dios no quiere que te parezcas al pastor. Dios quiere tener un encuentro contigo original, no la copia del otro hombre. Porque al último somos puros hombres o humanos. Entonces Dios quiere tener una relación individual con como somos. Entonces yo creo que a Dios no le gustaría que yo me pusiera a cantar como tú. No, que yo para cante, eso ya estoy yo. Para eso estás tú. Exacto. Que yo cante a mi manera y a mi forma, a mi capacidad. Y ahí es donde Dios se deleita en mi oración sincera y no en mi oración que se parezca a la de Marto. Yo siempre lo explico con la cuestión de armaduras y de hecho lo compartí este fin en Tehuacán, Puebla, a los jóvenes. Les decía, y lo he platicado aquí, cuando Saúl le quiso poner su armadura a David y David dijo, no podía ni caminar. Sí, y no él tenía su onda, su ta. Entonces, si tú te pones la misma armadura, no vas a poder matar a los gigantes que a ti te tocan. Tienes una armadura única dada por Dios para matar los gigantes que a ti te tocan. Entonces, se trata de imitar a Jesús. Y creo que el peligro está en confundir honra con idolatría. Eso también está cañón. Y los pastores ojéis, que les encanta manipular y lo que decían, lo que les encanta tener minions, así es como lo hacen. Ya bautizamos un tipo de gente. Sí, pero ¿a poco no lo hacen así? Disfrazan la honra, disfrazan la idolatría, bien jugoso, de honra. Y ese es un broncón. Hola, pastor, Dios le bendiga. Sí, pero volvemos al punto. Necesitamos tener identidad para que... Mira, creo que Satanás también se ha metido ahí, en que pierdas tu identidad para que también nunca encuentres tu propósito. Sí, completamente. Y esa es una de las cosas que
que yo hablando así como mi pastor, si es que tuviera un pastor que hablara así, creo que termino enfadando a la gente y haciendo que la gente hable mal de mí. Pero esa gente sin identidad, insegura, es la que es más fácil que caiga en idolatría. Sí, y es la que lastima más a la gente, porque termina siendo una copia distorsionada, torcida y perversa del pastor. O sea, hasta se va descomponiendo. Sí, es el Minion azul, morado. Ajá. Porque yo, bueno, hace algún tiempo yo fui pastor de una congregación. Entonces yo me di cuenta que la mayoría del círculo quería el mismo tipo de carro del pastor. Quería ir a los mismos restaurantes que iba el pastor. Ujú. Quería hablar como el mismo pastor. Quería vestir a su esposa como el pastor. Así, todo era lo mismo. El único raro éramos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creo que Dios nos ha sanado de buscar imitar al hombre. Pero esa parte de esa gente es gente que es la copia clon, región 3.0, ¿no? ¿Cierto? Pero no es el pastor, porque al final de cuentas imitan a alguien que admiran por lo bueno o lo bien que lo hace. Pero esa gente termina destruyendo lo que el pastor hace. Está cañón. ¿Cómo diferencias honra de idolatría al pastor? Yo creo que esa misma parte que acabamos de decir, el hecho de tratar de imitarlo en todos los aspectos, palabras, modos, formas, cómo te paras, o sea, tratarlo de imitar muchas veces es esa parte de decir, hey, aquí estoy, me parezco a ti, merezco lo mismo. Entonces yo creo que Eso es idolatría. eso es idolatría. Y yo creo que la honra es simplemente reconocer la autoridad que tiene dada por Dios. Eso es honra. Sí. Pero la Pero idolatría... la idolatría tiene que ver con el fanatismo. Es decir, yo quiero ser como él. Esa es mi aspiración tan pequeña. Porque al final de cuentas, aunque tu pastor sea alguien que admires, tienes que poner en el lugar pues, le corresponde. de sacerdote, pero es el que le corresponde, no más. No más. Aquí tengo, la honra no te quita la capacidad de pensar. La Claro. idolatría sí. Sí, Sí, el fanatismo sí. o la idolatría es hacer cosas sin control, Sin control, nomás porque... por impulso, Por pura imitación. por imitación, por agradar. Y eso Sin es falta de pensar, identidad, sí, sin sí. pensar. Y la Y honra, la honra es, reconozco la autoridad que tienes, pero... Y aún así, sé que eres falible, sé que la puedes regar y retengo nada más lo bueno también. Como exacto, pero hay otra diferencia. Hay una parte en donde si tú eres un minion, vas a servir por agradar a ese hombre. Esa. Y cuando tú eres una persona sana que entiendes la honra, tú vas a servir a la iglesia, al pastor, por amor a Dios. Exacto. No por amor a ese hombre para que te aplauda, para que te, Sí, para que te reconozca. para que te acaricie así tu cabecita, así mire. Sí, exactamente. Exactamente. Y eso es lo que eso es algo muy terrible porque la gente se conforma con una caricia en su cabecita. Y una persona que honra no espera una caricia, espera un abrazo, un abrazo de Dios. Exacto, espera tu corazón es conforme al mío, de Dios. Por eso la gente se ofende cuando sirve y no le da su besito, porque está idealizándote como para idolatrarte. La gente que lo hace por amor, lo hace, lo sirve, lo da y no espera eso, simplemente le dice a Dios, aquí está mi servicio, te lo entrego. Es gente sana. Es gente sana. ¿Y qué tanta responsabilidad? No, pues más bien toda. Como pastores tenemos para que no permitir que eso suceda. Porque te digo, puede llegar a sentirse muy bonito. Puede llegar a ser así como a muchos les gusta el aplauso y les gustan los elogios. No manches. Quieres ser como yo. Ajá. Tenemos que siempre estar bien centrados
que el éxito de un pastor no es que todos se parezcan a él, sino que Sí. se parezcan a Cristo. Sí, yo creo que como papás, por ejemplo, yo le tengo que decir a mis hijas, oye, habla bien, pero ¿qué hice, ¿Qué hice, papi? Me dicen. Y yo, a ver, estás hablando como alguien que no eres tú. Así yo le digo a mis hijas. Corrige esa manera de hablar porque esa no es la tuya. Porque cuando se juntan con alguien empiezan a hablar igual, empiezan a reírse igual y yo, mira, me doy cuenta, soy muy observador y le digo, Nori o Liesel, habla bien, por favor, esa no eres tú. ¿Pero qué hice? Sí, sí, sí. ¿Quieres que te diga? No, papi. Bueno. Entonces yo creo que como pastor también tendremos que cuidar esa parte, Y decirlo. porque esa parte también como pastor nos pone en el lugar correcto, sin perdernos, porque empezar a desear algo es empezar a perder la posición de sacerdotes a convertirte en un artista. ¿Me explico? Sí. Ahora es complicado para los que sí somos artistas además. Sí, Entonces, pero ¿qué tan, es que esto me diste pase a gol para lo siguiente que quería poner. ¿Qué tan válido es el pastor como marca? Bueno. O cuando... Pero es que, perdón, no es lo mismo que el liderazgo te imite a que el público, iglesia, te imite. A ver, elabora. Sí, o sea, normalmente la imitación Viene de los, viene de los líderes. del liderazgo. Entonces, si tienes a tus líderes sanos, no van a imitarte. Sí, no, los van demás, a- sí, los demás puede ser como inspiración a algo, a encontrar su propósito, a encontrar su enfoque. Pero el problema es la gente adulta y en el liderazgo. Ok. Porque yo sé que hay niños que nos visualizan, yo quisiera tener un podcast. Y no tiene nada de No malo. tiene nada de malo. Me gustaría ser Marto o Jerry, en caso de que sean niños, pero como adultos pues ya no está bien decir, yo quiero ser Pepillo Origel y yo quiero ser la otra señora. No, pues ya no sería tan normal en un adulto desear eso. Ya te capté. Ajá. Ok. Entonces yo creo que la parte del liderazgo es la parte que se tiene que cuidar de no idolatrar para parecerse, para no ser minion del pastor. No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando primero del liderazgo. Ya si otra persona tiene una admiración, por eso es que muchas veces viene la gente a la iglesia, ese es otro tema. Es a lo que quiero llegar. ¿Qué tan válido o no válido es? Porque, como, ahí te va. Cuando el pastor se vuelve el centro de la experiencia, la iglesia, aquí dice, deja de ser comunidad y se vuelve club de seguidores. Pero si somos honestos, el primer gancho, la mayoría de las veces, Es el pastor. para que alguien llegue, sí es el pastor. Sí, Entonces, pero mira, perdón que te interrumpa, hermanito, pero fíjate, ahora, y voy a poner un ejemplo tuyo si me lo permites. Sí. Por ejemplo, tienes un niño de 7 años que se pone su gorra, su playera y así, ¿no? Tipo Martito. Ajá. ¿Cómo le dices? ¿Qué? Martito. Bueno, un tipo Martito. Un pastor, yo creo que esa es un ejemplo, no estoy hablando de ti ni nada. No sé, a lo mejor es un pastor que canta ópera y el niño va vestido de su trajecito, ¿no? Para no poner tu ejemplo. Entonces, yo creo que un pastor que es el gancho puede estar ahí y también tiene que, creo que ver el tamaño de la iglesia. O sea, no es lo mismo tener una iglesia pequeña como la Árboles de Las que Justicia tenemos o tener una iglesia de miles, ¿no? Entonces de miles pues ni los conoces ni te das cuenta. Pero yo creo que como pastor de iglesias pequeñas podemos sí tener atención de decirle a los papás, oye, qué bueno que tu niño encontró algo que puede inspirarle a venir a la iglesia, pero trabaja en su identidad. Ok, lo entiendo en los niños, pero ¿qué hay del congregante promedio adulto que a lo mejor de inicio el gancho fue, me gusta cómo predica, admiro ese vato, y eso fue lo que lo hizo llegar? Que a mí me pasa mucho eso. Me gusta su música, abrió iglesia o me enteré que tiene iglesia, llegaron por ese gusto por la música, por esa admiración musical. Que ahora nos está pasando con el podcast también. Exacto. Entonces, ¿cómo
¿cómo dejas de convertirte en el centro de su experiencia en la iglesia? Pues yo creo que es algo personal, amigo. También no podemos, creo que, desilusionar a la gente muchas veces. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años yo iba a una iglesia que amé mucho. En esa iglesia, yo al pastor lo amaba mucho. Bueno, ya no porque no tengo relación con él, pero lo amé mucho en ese tiempo. No como para idolatrarlo, pero sí yo decía, Este es un vato sí es mi jefe. Ajá. Por cómo era conmigo, cómo cotorreaba conmigo, o sea, éramos amiguitos, por decir de alguna manera. Pues era el pastor, pero era cuatachón. Entonces, yo jamás deseé ser como él. Jamás. O sea, yo sí lo vi y dije, bueno, pues está chido como es él, se ríe así, yo no puedo ni quiero hacerlo. O sea, toda esa onda. Pero, un día fue el día en donde Dios me mostró que ya no teníamos que ir a ese lugar. Okay. ¿Por qué? Porque yo un día dije, yo creo que me dolería mucho cuando él muera, porque yo recibo tanto de él. Dios me ha dado palabra, porque cuando llegué a esa iglesia, amigo, yo en la alabanza yo me ponía, yo no me paraba a cantar. Yo escuchaba la música y me sentaba quebrabas. y estaba llore y llore y llore y llore y llore y llore, todas las alabanzas. Predicaba y no, me la pasaba llore y llore porque era lo que mi alma necesitaba en ese tiempo. Pero un día, ya pasaron 1, 2, 3, 4 años más o menos, y un día, amigo, él se para y dijo, yo no soy padre de nadie. Yo aquí, usted no piense que yo soy su padre, y ahora a mí no me lastimó porque yo nunca lo consideré un padre espiritual, aunque posiblemente era mi padre que me alimentaba en ese tiempo. Pero a mí nunca me lastimó porque yo nunca me idealicé como su hijo. Lo que sí pasó es que en ese momento a mucha gente le rompió el corazón. Ya entendí a qué vas. Entonces, fíjate, cuando él dijo eso, La decepción. entonces cuando dijo eso, yo sentí un golpe muy fuerte en lo espiritual, no porque a mí me haya hecho sentir mal, sino porque yo pensé, ¿qué tiene que romperle el corazón a la gente si él sabe que él no es el padre? ¿Por qué le quita ese gusto a la gente de idealizarlo como padre? Okay. Y en ese momento en mi espíritu vi como una mano gigante quitó algo sobre la iglesia, como un manto, una paternidad a la que él renunció. Entonces, bueno, digo esto ¿por qué? Porque ya se me fue. ¿Por qué me preguntaste? Porque somos el centro de la experiencia. Okay. Entonces, como el centro de la experiencia, yo pienso que no podemos desilusionar a la gente por lo que piensa de nosotros. Ok, mejor sigue viniendo aunque sea tu centro de la experiencia, pero si yo hago bien mi chamba, exacto, de reflejar a Jesús, de que no me, de que no me guste, reflejar a Jesús, tarde que temprano vas a entenderlo. A mí es lo que me ha pasado. Tarde que temprano, de tanto que reflejas a Jesús, va a encontrarse con Jesús. Exacto. A mí es lo que me ha pasado. Y pues, sin querer, entonces no lo he hecho mal. No lo has hecho mal. Porque, pues sí, llegan con martitis. Y sí, se les va quitando. Se les va quitando conforme van madurando. Creciendo en Cristo. Sí, porque mira, aunque la gente sea adulto, por fuera, por dentro siguen siendo niños muchos. Sí. O sea, tú te das cuenta que son niños aún. Entonces yo creo que en esa parte te toca o nos toca o le toca al pastor enseñar identidad, enseñar a Cristo, no mi testimonio, no mi vida, sino a Cristo, para que un día se encuentren con Cristo y sane su identidad. Ahora yo entiendo, y nosotros mismos lo hacemos, tirarle a pastores que quieren minions o que les gusta la atención, el aplauso, que les encanta eso, ¿no? Sí. Pero
muchas veces se acusa a la iglesia de que no fue llamada a construir celebridades, sino a formar siervos. Pero hay muchos pastores, buenos pastores, que son celebridades. O sea, Cálmate. irónicamente, cuando eres de los que hacen las cosas bien, también puedes llegar a convertirte en celebridad. Sí. Pablo era una celebridad de su época, cualquiera de los discípulos eran una celebridad de su época. Sí. Entonces, como que yo no me atrevo a juzgar tan fácil No, ni yo, pero... al pastor que es una celebridad, No, ni yo. pero pues, tú lo ves Bueno, y pues está predicando sí, bien la palabra, pero- sí es humilde, tiene una iglesia de un buen, y hay otros igualitos, pero les ves el corazón que Exacto. está mal. Sí, pero es que ya ahí son dos tipos de personas. Una persona que genera minions a otra persona que es una celebridad y no lo hace. Exacto. O sea, son dos tipos O de sea, pastores los frutos que- son los minions que los no- que hacen ajá. que te des cuenta. Exacto, pero no le estamos tirando, estamos como platicando un tema que se da mucho en las iglesias. ¿Por qué? Porque dice la palabra que toda semilla da fruto según su género. Entonces, si uno está sembrando minions, Va a dar minions. va a dar minions. Si otro está sembrando ministros, va a dar ministros. Va por más celebridad que ser pastor. Exacto, pero mira, dijiste Pablo y los discípulos. Hay algo que se llama marca personal. Es algo que ahora se ha metido mucho en el marketing. Bueno, ya tiene mucho tiempo. Pero ese tema de la marca personal es algo que es Deja trabajando todo eso. O sea, y es sano. lo Porque que es decir, parte yo de- de eso me sostengo, vato. Vato Exacto. es una marca. Pero es parte de un trabajo, de un proyecto. Por ejemplo, también aquí a la iglesia, gracias a Dios, han venido porque hemos hecho parte de una marca personal, como Jerry Velázquez, ¿no? Hicimos el curso hace poco y la gente pagó. Exacto. ¿Pagó por qué? Porque se está construyendo, hemos hecho una marca que ya identifican a Jerry de alguna manera, que ya identifican a Marto como de alguna manera, Pero que ya lo que identifican decís- a cada pastor de alguna manera, pero eso se va construyendo por lo que vas haciendo. Y esa marca, aunque hemos construido, a fin de cuentas la usamos como herramienta para sostenernos, pero también para reflejar a Jesús. Para reflejar a Jesús. Bueno, para reflejar- yo creo que yo le cambiaré el orden para hablar de Jesús y eso nos sostiene. Ok, está chido. Sí, pues o sea, es lo mismo, pero se oye mejor en el otro orden. Ok. Porque la marca personal no la hago solamente de las dos maneras, no la hago solamente Tienes para razón predicar. tu manera, porque de hecho iniciamos sin ser marca, nada más predicando del Señor. Exacto. Y nos fue va dando. creciendo. Ajá. Exacto. Y nos va dando esa marca o ese reconocimiento que después el nombre pesa. Está muy chido cómo estamos conversando, porque no estamos satanizando al pastor que es celebridad, pero sí le estamos dando duro al desubicado. Sí. Y también a las personas que idolatran. Sí, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a Dante Gebel. Dante Gebel es una marca personal poderosísima. Poderosísima, vato. Hay muchos pastores que han hecho una marca personal y les funciona y les da. Marcos Witt tiene una marca personal muy impresionante. No, hay varios. Hay muchos, pero bueno, si tú comparas, hay marcas así, hay marcas así. Pero el asunto es ir construyendo y hay gente que sabe hacer esa marca personal. Ahora, al hacer una marca personal, no es para hacer minions. Sí, no. La marca personal es para que tu voz pese y tengas un reconocimiento y la gente pueda escucharte y puedas tener puertas abiertas. Exacto. Para eso es la marca personal, para tener valor en lo que dices. Es marketing. Pues sí. Y Dios no está peleado con eso. No, el marketing es ciencia. Y la ciencia es algo que Dios nos ha dado para usar. La Biblia dice, los ojos de Dios velan sobre la ciencia. Nadie predica de eso, vato. Los ojos de Dios velan sobre la ciencia. Habríamos de hacer un podcast de eso. Por ahí te va. La cultura del mi pastor dijo, y esto pasa mucho. Hay creyentes que ya no dicen la Biblia dice, dicen mi pastor dijo. Sí, como nos enseña. Bueno, es que
Eso, yo creo que mientras enseñes bien, yo creo que no está tan mal que digan como mi pastor enseña. Porque hay cosas que Pero enseñamos. diste en el clavo. Como mi pastor enseña, y si mi pastor enseña bien, enseña conforme a la palabra de Dios. Pero yo voy a cuando le dan más autoridad a la palabra del pastor que a la palabra de Dios. Pero se vuelve como un teléfono descompuesto, ¿no? Ya lo dice uno y lo escuchó como el que dice el pastor, y como el que dice el que dijo el pastor, y al final terminó siendo un refrán. Ok. Pues sí. Ahí es donde aplica la de dicen más lo que dice el pastor que lo que dice la palabra. Ok. ¿Cómo lo llevaste? Ok. Ahora ahí te va. Cuando el líder no permite que otros crezcan, creo que es el síntoma de un mal líder de un líder productor de minions. Sí. Creo que es el síntoma. Cuando no permite que otros crezcan. Es Y como- hasta le ves el celito. Sí, porque es el dueño, él es dueño, no es el líder. Es el patrón, no es el líder. Y aquí Dios, yo siempre lo digo en la iglesia no es mi negocio, la iglesia es la casa del Señor, en donde cada uno tiene una responsabilidad distinta y un compromiso distinto, pero todos somos iguales. Es algo que yo trato de decirle a la gente todo el tiempo. Es que allá el pastor, sí, porque no entendió que esto no es mi negocio, es la casa de Dios. No son mis oficinas, es la casa de Dios que ocupamos como oficinas. Y yo creo que entendiendo ese concepto, el pastor deja de ser el dueño de la gente o el dueño de la iglesia y se convierte en el sacerdote del templo, que ahí ya es otro tema, Exactamente. ¿no? Entonces, cuando alguien no deja, es porque dice, no, yo soy el patrón, y el patrón nadie, no, pero aquí el liderazgo te empuja, ¿para qué? Para que avance. Pues es justo así. Pero también es inseguridad Claro, del inseguridad. pastor cuando quiere Que no lo deja, nadie le... no sea levanta mejor. hijos espirituales, levanta fábrica de minions, de dependientes. Así le vamos a poner al programa. Los minions del ¿Eres pastor. minion del pastor? Minions del pastor. Algo también muy chido, igual del liderazgo, el discipulado sano no anula la identidad de cada quien. Sí, no. Al contrario, no sé si sea correcta la palabra, la empodera o la impulsa o hasta te ayuda a descubrir cómo con tu personalidad puedes cumplir el propósito. Ya he mencionado esta frase, pero me gusta mucho como mi amigo Timios dice, la iglesia tiene que ser un lugar seguro para fracasar. Entonces, un buen líder, a ver, te ayudo, en este ambiente de iglesia, vemos, no quiero una copia mía o alguien que llene el espacio que yo ahorita necesito que sea llenado y te formo nada más para llenar ese. No, ¿qué te dio Dios a ti? Y le exploramos y a veces fallamos y un lugar seguro. Un buen líder hace de la iglesia un lugar seguro para fracasar. Sí. No una fábrica de minions. Es que la iglesia tiene que ser un lugar de oportunidades. Exacto. Lo que pasa que no hay tanta gente valiente. O sea, hay gente buena, hay gente bonita, gente amable, gente linda, pero le falta gente Con aguacates, volvemos aventada. a los aguacates. Aventada. Pero ¿en qué sentido O lo sea, dices? porque si es un lugar de oportunidades, le hace falta valor a la gente para intentarlo. Y quizá a veces como pastores pecamos de no decir las áreas de oportunidad que hay. Te voy a poner un ejemplo. Estás buscando baterista, que sea mejor que tú, porque tú ahorita le estás dando. Sí, sí. Y a veces como que siento que no le informamos lo suficiente a la iglesia. Oigan, necesitamos manos aquí, necesitamos manos acá, necesitamos manos acá. Y a lo mejor la gente no se entera que... Sí, es que es un mundo, la iglesia es un mundo, porque si tú le encargas algo a alguien que sabes que no lo va a hacer, también, ¿para qué lo pones ahí? Exactamente. O sea, por eso digo que es un mundo. Pero sí hay oportunidades en donde, por ejemplo, yo le he dicho a la gente, ¿alguien quiere orar por la ofrenda? Porque yo sé quién puede o quién quiere hacerlo, y quién lo hace bien y quién no lo hace bien.
pero creo que sí le hace falta esa parte en donde la gente diga, yo, aunque no sepa, pero avíntate. Sí. A mí, Yo los escojo, vente, pero no soy 20, yo te ayudo. Y lo subo, Sí, y es- repito después de mí, así. yo he hecho eso, pero con los niños. Pero fíjate, una vez, bueno, cuando nosotros llegamos a la iglesia donde nos congregamos hace muchos años, llegamos y luego, creo que llegamos en un momento muy bonito de la iglesia en donde los pastores oían mucho la voz de Dios. Porque cuando llegamos, el pastor luego que me vio me dijo, Jerry, qué gusto verte. Él fue mi pastor de niño cuando yo era chamaquito de 12 años. Y cuando nos casamos, llegamos a esa iglesia y nos vieron ahora que no solamente éramos los niños, sino ya éramos adultos. Entonces, cuando nos ve el pastor, me dijo desde el principio, ya Dios me dijo para qué te voy a ocupar. O sea, desde que nos vio como los pastores de los jóvenes, donde había una lista antes que nosotros. Claro. Grande. Llegamos y el pastor dijo, Dios ya me dijo para que ustedes. Entonces un día, él me lo confesó, un día terminó y los jóvenes, era los domingos en la tarde, esa era la reunión de los jóvenes. Y me dijo, ¿qué onda, Jerry, predicas? Y yo le dije, va. Nunca había predicado, amigo. O sea, había hecho el servicio de todo, pero nunca había predicado. Entonces llegué a la casa y me puse a estudiar una prédica. Ni supe qué dije, ni supe qué hice. No sé si me entendieron, pero el pastor después me dijo, si ese día que te dije me hubieras dicho no, no hubiera sido el pastor. Sí. Pero el asunto es atreverse. Por eso es el lugar de oportunidades y, como dijiste, es el mejor lugar para fracasar. Pero si no lo intentas, ese es el problema de la iglesia. Entonces, cuando nosotros le intentamos y fracasamos, ese va a ser el camino para nuestro primer escalón o nuestro segundo escalón para donde Dios nos quiere llevar. Por eso es que en esa parte nosotros encontramos nuestra identidad, porque empezamos a corregir cosas de quien se atreve. No es que te parezcas a mí, es que seas tú con lo que sabes y con lo que eres. Exactamente. Ahora ahí te va. Hablemos de la lealtad. Aquí hemos hablado de la lealtad a los pastores, pero hay lealtad malentendida. A veces se confunde la lealtad con silencio, sumisión en lugar de obediencia. Silencio, está fuertísimo. Está muy cañón. Y unidad con no cuestionar nada. ¿Cómo ves esta cuestión de la lealtad malentendida? Porque el pastor O'Hays, fabricador de Minions, cuando le cuestionas, cuando cualquier cosa te la quiere poner de desleal. Sí. Es que creo que el estar en una iglesia, antes que estar o comprometerte, tienes que orar para que Dios te ponga en el lugar correcto, porque Dios, yo creo que te puede librar de un porvenir terrible que puedes pasar en una iglesia. Entonces, escoger iglesia no es solamente por emociones, porque Dios te dijo que ibas a estar. Entonces, creo que esa parte de conocer a una persona, tú sabes hasta dónde según la relación que tengas con el pastor. Porque, por ejemplo, si yo veo algo que yo empecé a ver en algún momento en una iglesia, empecé a ver infidelidades en el altar, en el liderazgo. Ahí te va, te voy a interrumpir, amigo. Se me Interrumpe. prendió el foco. Justo diste en el clavo. Tú empezaste a ver esos errores y la lealtad malentendida. Esos pecados. Y la lealtad malentendida protege el pecado. Exacto. En lugar de proteger el propósito, el diseño, el todo. Entonces, cuando eres leal al pastor, vas a proteger la visión de la iglesia, el propósito de la iglesia por encima de los errores y los pecados. Sí. Y la lealtad malentendida protege el pecado. Sí. Tan así que te decían santurrón dentro de la iglesia. Sí, pero creo que antes de proteger la visión hay que ser un poquito más egoísta.
Ok. Egoísta. Porque dice la palabra que sobre toda cosa que tú guardes, no guardes el ministerio, no guardes la visión de la iglesia, lo primero que tienes que hacer es tu corazón. Entonces, si tú empiezas a ver cosas, lo primero que tienes que hacer es guardar tu corazón. Entonces, ahí está tu elección y tu identidad de decir, ¿sabes qué? Esto a mí no me gusta y se lo voy a preguntar al pastor. No a empezar a cuchichear con las hermanas chismosas que se juntan en una esquina. Tengo que ir con el pastor y decirle, pastor, estoy viendo esto, estoy haciendo lo otro. Pero también para poder hacerlo tienes que ser una persona seria, porque si eres una persona infantil, no, tampoco te van a dar la atención y la seriedad con la que tú estás preguntando. Por eso la madurez es importante para que incluso el pastor se te cuadre cuando tú le pidas una explicación de alguna situación. Porque a mí, por ejemplo, me han dicho en la iglesia, pastor, esta situación, y le dije, no, al único que le tienes que dar cuentas es a nosotros como pastores. Cosas íntimas a ciertas personas. ¿Por qué? Porque les conocemos. Pero esa misma confianza te da la oportunidad de elegir si lo que ves es correcto o no es correcto. Puedes huir, puedes entregar y decirle gracias, yo no quiero saber nada de esta gente. Algo que nosotros hicimos. ¿Sabes qué? Ya vimos esto, ya vimos lo otro, se están portando así. Sí, y no estoy hablando de cosas sanas, estoy hablando de pecados, de infidelidades, de mentiras, de tranzas. Es donde dijimos, se acabó. Porque no le huimos al proceso, no le huimos a la disciplina, no le huimos al trabajo, no le huimos a las responsabilidades. Nosotros tuvimos la decisión de salirnos porque había tantas cosas que estaban contra Dios. ¿Y te acusaron de rebelde? No. No. Nunca ¿No saliste con ese estigma de se fue No, por nunca rebelde? fuimos rebeldes. De hecho, un tiempo después que la iglesia después se deshizo, por algunos temas ahí de la misma iglesia, nos encontramos a la pastora y la pastora nos pidió disculpas y nos abrazó y nos dijo siempre fueron una bendición. Y Dios lo sabe. Qué chido. ¿Qué tan válido es a cuestionar hacerle preguntas a tu pastor? Porque los fabricantes de niños luego se interpreta como rebeldía, como falta de sujeción, como etcétera. Y yo creo que una autoridad sana, tienes que ver la madurez de quien te hace la pregunta, como Claro. decías, una autoridad sana no teme a que lo cuestionen, No. pero sí tiene que haber mucha madurez y una genuina buena intención detrás de estar cuestionando a tu pastor, ¿no? Sí. ¿O qué piensas? Yo creo que depende qué tipo de pregunta, porque una pregunta puede ser hiriente o puede ser una pregunta muy sanadora. Depende con qué intención y cómo la digas. La intención más bien detrás Sí. de la pregunta. Sí, porque puedes decirle, pastor, ¿cuánto se gastó de esto? O pastor, yo creo que había más dinero. Ahí el modo y la forma es la manera en la que te van a responder. Porque yo creo que así son modos. Pero mira, el tema de esta parte en donde nosotros tenemos que buscar como pastores gente sana alrededor de nosotros. Gente limpia, gente honesta. No gente perfecta, sino gente honesta y verdadera. Para que, creo que siempre va a haber un riesgo de algún conflicto, de alguna situación, pero creo que lo minimizas cuando tú escoges a la gente correcta. Un reel que vi en la semana, que lo voy a subir, dijo una persona, nunca, pero nunca confíes en una persona que traicionó a otra persona. ¿Por qué? Porque te va a traicionar. No, también subió otro de Cash Luna, donde dice, el que no honra a sus papás. Que no honra a tus papás, pon el ojo. Por eso un día dije... Si no honra a su papá, ¿cómo te...? Ajá, por eso un día dijimos, lo que digas delante de un pastor vale mucho. Porque si dices, mi mamá es una huevona, mi papá es... Cuida lo que dices porque eso lo está viendo. Eso está en la mente y en el corazón del pastor para elegirte o no elegirte. ¿Cómo tratas? El domingo hablé con una hermana y le decía,
a la muchachita le dije, observa cómo es el joven, porque eso te da información para tu vida. Lo mismo con la gente, tú escuchas cómo habla, tú escuchas qué dice y tú dices, tengo que tener cuidado porque ese cuate, esa señora, esa persona la va a regar. Entonces yo creo que tú minimizas el riesgo como pastor cuando pones gente sana, no que te adora, no que te idolatra, sino gente sana. Y gente que celebra más el carácter que el talento, porque eso también pasa muchísimo. Sí. Y siento que un mal líder hace eso, celebra más el talento y la misma iglesia en general que el carácter. Y debe ser completamente al revés, celebrar más el carácter Sí. que el talento, eso ayuda mucho. Muchísimo, pero te das cuenta qué tipo de gente, yo siempre le he dicho, qué tipo de gente te ama con condiciones. Sí. Hijo. Y ese es un punto como Eso como está pastores, bien. No manches. Eso lo he descubierto estos días, Jerry Velázquez. Te ama con condiciones. Macizo. Oh. Te ama con condiciones. y el amor nunca condiciona. Cuando te aman con condiciones es una persona insegura, una persona no sana espiritualmente, emocionalmente, con muchos problemas mentales y emocionales. Yo no puedo amarte con condiciones. Ay, Marto, discúlpame, pero si tú no vas a llegar, no, Exacto. me marca más, te espero. ¿Lo hacemos otro día? Tanto tú como yo, el día que sea, amigo. No hay ninguna condición. Eso es, y eso es la iglesia. En la iglesia hay muchos pastores que aman condicionando. Y hay mucha gente. Eso, así lo explicaste, chido. Y hay mucha gente amando o dando su amor con condición. Y así no funciona. No, pues. Está cañón. Creo que logramos deshebrar muchas cositas chidas. Sí. Sin irnos a los extremos. Porque nos podíamos ir bien al extremo de no. Y satanizar celebridades. Satanizar a todo el que imita. No. O al otro extremo de. Sí, no. Es que todo tiene que no ver pasa con. nada. Sí, no tiene que ver con. Siempre con la sanidad y el buen juicio, amigo. Yo, la iglesia, no quiero 20 Jerrys. Sí. Necesito un. No, hombre, imagínate. 1, el 2, el 3, para no decir nombres, porque si digo el 3 en el 1, no se vayan a ofender. Sí, Si digo el 1 en el 4, no se vaya a ofender. ¿Sí me explico? Sí. Quiero el 1, quiero el 2, quiero el 3, el 4, el 5, así. Y todos somos importantes en el servicio a Dios. Pero no quiero 20 Jerrys. Sí, no Y- la libraríamos. Y menos Dios. No, para nada. Dios no quiere 20 Jerrys. Conmigo es suficiente. Con un raro es suficiente. Con un rarito es suficiente. Igual, con un chundo, rapero, güero, narizón. Ojo verde. Ojo verde, el de la rima cruda que los censura, que los desnuda, es suficiente. Sí, por eso Dios nos hizo tan únicos para no andar. Bueno, termino yo diciendo, una vez un chavo me dijo, a ti no te voy a hacer caso. Te lo contaba hace un ratito. Me dijo, yo era el pastor de los jóvenes y me dijo un soquete. Y sí, era un soquete. Me dijo, yo nunca te voy a hacer caso porque, así me dijo, es más, te voy a decir, yo nunca te voy a hacer caso, Jerry, porque tú no te pareces al pastor. Tú no hablas como el pastor, tú no oras como el pastor, tú no enseñas como el pastor. No y le quiero dije, ser como tú. y le dije, pues nunca, no pretendo ser como el pastor, nunca. Lo admiro, pero nunca pretendo ser como él. Porque ser como la identidad de Cristo es tan única y tan especial como para querer parecerme a un hombre. O sea, Sí, no, tendrías que estar muy... Sí. tenemos que estar, yo no estoy diciendo que tú no admires a alguien, estoy diciendo que tú no quieras ser él. Sí. Tú eres tan único y tan especial. O sea, poner a una persona como tu modelo de cómo quieres ser y no poner a Cristo, Es muy tonto. habla de una inmadurez, muy cañona. Habla de un cerebrito. Que lo entiendes de un niño que está Lo entiendes de un adoptando adolescente. figuras que después le va a caer el 20, pero ¿cuánto adulto hay Sí.
que no tiene a Jesús como su referente de así quiero ser. Sí, o sea, digo, como niño lo entiendes, como adolescente lo entiendes, como joven Más o poquito ya menos lo va entiende, apestando ya a como otra Ya cosa. va apestando a estupidez, pero como adulto, Pero adulto. quiere esa estupidez. Sí, no. Por eso creo que tenemos que pedirle a Dios nuestra identidad sana para poder ordenar cosas y no ir a destruir lo que alguien ha hecho o lo que Dios ha hecho en la vida de la gente. Tanto en este podcast como el pasado hablamos mucho de identidad, salía. Y vale la pena reiterar, para eso está la iglesia, Otto. Ahí es donde adquieres identidad al empezar a desarrollar tu relación con Dios y crecer. Y cuando hay pastores que quieren muchos de ellos mismos, a esos hombres les faltó iglesia, ¿eh? Pues sí, porque es un problema de identidad, les faltó iglesia. Les faltó iglesia, O así que... les sobró iglesia, pero vienen de una iglesia igual, fueron un minion. Fueron un minion de otro. Y repite. Entonces, Repiten el patrón. yo creo que como consejo a los que son pastores o van para el pastorado o lo que sea, busquen su identidad propia. Yo no pretendo parecerme a Marto, ni Marto pretende parecerme a mí, ni yo parecerme a Dante Gebel, ni Dante Gebel parecerse a Cash Luna, y Cash Luna a... ¿quién más? A Gigi Ávila, y de Gigi Ávila a Charles Spurgeon. Nadie, todos son únicos y todos son especiales en su tiempo, en su momento y en su lugar. Así que yo creo que es importante esta parte en donde debemos reconocer que no necesitamos ninguna copia, necesitamos mucha gente que se parezca a Jesús. Exacto. Qué bonito. Con eso cerramos. Necesitamos mucha gente que se parezca a Jesús. No voy a decir nada más. Bendiciones. Es más, lo voy a repetir. Necesitamos mucha gente que se parezca a Jesús. Mucha gente. Mucha. Mucho. Pero cura la tristeza como camilla de